Mis hermanos, esta mañana he titulado esta palabra ¿con vergüenza o sin vergüenza? ¿Usted qué opina? ¿Mejor con vergüenza o sin vergüenza? Vamos a ver. ¿Cierto? La palabra vergüenza es un término que se utiliza frecuentemente en la Biblia para describir un sentimiento de humillación o deshonra. Vergüenza es eso que no quieres que nadie vea, ¿cierto? Gracias. Es algo que si nuestros hijos, que si nuestro esposo o esposa viera, no sabríamos qué decirle, porque nos sentimos ¿qué? Avergonzados. La mujer adúltera, por ejemplo, fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Fue realmente algo vergonzoso, ¿cierto? Vergonzoso. Vergüenza no es solamente decir, yo hice algo malo y lo sé. Vergüenza es decir, hice algo malo y los demás lo saben, ¿cierto? Y en este caso, vergüenza no es solamente decir, hice algo malo y Dios lo sabe. Hice algo malo y saben, me descubrieron. Sentir vergüenza no es solo sentirnos mal por nuestros errores. Es saber que hicimos algo mal y que otros también lo están viendo. En la Biblia, la vergüenza se asocia con el pecado, con la desobediencia, con la deshonra, con humillación. La vergüenza es una aflicción del alma cuando somos descubiertos. Danilo Montero dijo, es la sombra que apaga el corazón cuando la conciencia nos ha dicho que hemos fallado. La vergüenza es ese estado de ánimo que sentimos cuando hemos sido humillados. ¿Cierto? ¿Cómo nos sentimos? Avergonzados. Es una de las cosas más difíciles de enfrentar hasta el punto que muchas personas se han quitado la vida por una vergüenza pública, ¿cierto? La vergüenza es algo serio, mis hermanos. Sin embargo, hay muchas personas que de manera errada, cuando son golpeados por la vergüenza, razonan, como que empiezan a razonar y a decir, ay, bueno, pero finalmente yo no soy perfecto. Finalmente hay otras personas que han hecho algo peor que lo que yo he hecho. Nos justificamos y decimos, somos seres humanos. Y como seres humanos nos equivocamos. Cometemos errores, justificamos nuestros errores para esquivar el dolor que trae la culpa y la vergüenza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nos justificamos. Entonces, simplemente nos volvemos unos sinvergüenzas, ¿cierto? Unos sinvergüenzas. Entonces, ya vimos qué es la vergüenza. Ahora, ¿qué es ser un sinvergüenza? Cuando yo estaba orando al Señor por la palabra, yo decía, Señor, hay cosas que yo no quiero decir. Hay cosas que yo no quisiera leer, pero que están en tu palabra. Pero que son necesarias, ¿cierto? Que es necesario que hablemos la verdad como es. Porque así somos edificados. ¿Qué es ser sinvergüenza? Es cuando acallamos nuestra conciencia. Sabemos que la conciencia está en cada uno de nosotros para ayudarnos a discernir cuando estamos haciendo algo mal, ¿cierto? Nos ayuda a ver nuestros errores y nos ayuda a huir de ellos, ¿cierto? La conciencia está ahí para decirte que por ese camino que vas no debes ir y para decirte que eso que estás viendo no lo debes estar viendo. Para eso es que la conciencia, ¿cierto? Pero cuando nosotros razonamos la conciencia y justificamos lo que estamos haciendo y vemos nuestros errores de manera liviana, ¿cierto? De manera como si no fuera algo grave, ignoramos y acallamos nuestra conciencia una y otra vez, lo que estamos haciendo es que estamos cauterizando la conciencia, como que quemando, ¿cierto?
que día Sebastián estaba tocando esta guitarra y decía que le dolían los dedos. Yo no soy músico, pero tocaba la guitarra ahí más o menos. Pero como esa guitarra acústica es tan dura, pues se le hacen a uno callos en los dedos. Entonces, pues a mí ya no me dolía porque pues tenía callos, entonces ya no me dolía, ya era insensible. Cuando nosotros acallamos la conciencia, nos volvemos ¿qué? Insensibles y nos convertimos en unos sinvergüenzas. Tremendo, ¿cierto? Pero eso no es aquí, eso es por allá, en otro lado, en otra iglesia. Así estamos hoy en día, ¿cierto? Dejamos de sentir vergüenza, perdemos toda sensibilidad. Así está el mundo hoy en día. Cada vez escucha uno más en las noticias, por ejemplo, voy a decir algo vergonzoso, pero lo tengo que decir. Pero cada vez uno escucha más en las noticias, por ejemplo, parejas teniendo relaciones sexuales en partes públicas, ¿cierto? O sea, qué sinvergüenza, ¿cierto? O sea, imagínense, si así es en lo público, ¿cómo será en lo secreto? Y vamos a mirar un ejemplo de personas sinvergüenzas en Isaías capítulo 3, versículo del 8 al 9. Vamos a leer Isaías 3, del 8 al 9, para que por favor lo busquen. Amén. Dice la palabra de Dios: pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Se rebelan contra su gloriosa presencia. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Fuerte, ¿no? Fuerte esa palabra, ¿cierto? Dice la palabra que Judá y Jerusalén, ¿cierto? Sus obras están solo para irritar los ojos de Dios. Ellos piensan que Dios no los está viendo, pero dice que los ojos de Dios se irritan. Yo no sé usted, pero si yo veo cosas vergonzosas, ¿cierto? Uno como que quisiera taparse los ojos y no mirar, cuando yo soy pecadora igual que aquel que está cometiendo el error, ¿cierto? Yo soy pecadora igual que aquel que está haciendo un hecho vergonzoso. Yo he hecho hechos vergonzosos como él lo ha hecho y aún me siento incómoda. Imagínense el Dios todopoderoso, santo, perfecto, puro. Y dice que examina los corazones de los hombres, que él lo ve todo. Dice la palabra de Dios que esas personas hacían esto para irritar los ojos de su majestad y que se rebelan contra su gloria contra su gloriosa presencia. Tan grande rebeldía, tan grande descaro, como si Dios no nos viera. Dice, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ¿cierto? Este pueblo no le importaba, ¿era qué? Sinvergüenza, no disimulaban, ni siquiera le preocupaba esconderlo. Y mire lo que sigue diciendo ahí en Isaías capítulo 3, versículo 16 al 17. Asimismo dice Jehová, ¿estamos ahí, sí? Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Antes este pueblo era un pueblo que iba a estar danzando, feliz, cantando, ¿cierto? Contentos, como si nada pasara. Eso es ser sin vergüenza. Pero Jehová descubre la vergüenza, la mía, la nuestra, la de todos. Porque lo que aún hacemos o pensamos en el secreto, el Señor lo ve. Amén. Mis hermanos, ante los ojos del Señor estamos desnudos. Desnudos completamente.
completamente desnudos. Podríamos pensar como Jerusalén y como Judá y podríamos decir, a mí qué me importa lo que los demás piensen, como por ejemplo el ejemplo de las parejitas que están haciendo esto. A mí qué me importa, finalmente, ¿qué me pueden hacer ellos? ¿Cierto? Israel de pronto pensaría, hay pueblos que están alrededor mío que son peores que yo. A mí qué me importa. Pero ¿saben? Ese no es el problema. El problema es que Dios estaba viendo a ese pueblo. Ese sí es el problema. Y créame, es mejor, mis hermanos, créame esto que le voy a decir, que es fuerte, pero cierto. Es mejor quedar en vergüenza delante de los hombres que delante de Dios. Que delante de Dios. El profeta Jeremías también hablaba acerca de la vergüenza. Miremos Jeremías capítulo 2, versículo 26-28. Aquí Jeremías habla acerca de la vergüenza del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 2, versículo 26 al 28. Amén. Mis hermanos, yo oro y yo a veces quiero dar palabras de promesas, de bendición, de ánimo, de levantarte, pero doy lo que siento que el Señor me ha dado. Amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2, 26 al 28. ¿Cómo se avergüenza el ladrón? Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, ¿cierto? ¿Cierto? Como cuando un ladrón es descubierto, ahí con las manos en la masa. ¿Qué se siente? ¡Oh! Avergonzado, ¿cierto? Miren, hablando del pueblo de Israel, sigue diciendo, ¿qué dicen a un leño? ¿Quiénes? Pues estas personas, Israel, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Sacerdotes y profetas, conocedores de Dios, hombres de Dios. ¿Qué hacían ellos? Ellos le dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos, a ver si te podrán liberar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. El Señor dice a la casa de Israel que sería avergonzado, porque aparentemente ellos temían a Dios. Aparentemente ellos buscaban a Dios, pero el Señor sabía que al mismo tiempo tenían otros ídolos y adoraban a otros dioses. Al mismo tiempo habían otros dioses en el corazón del pueblo de Israel. ¿Y saben cómo el Señor llama eso en la palabra de Dios? Lo llama fornicación. ¿Usted ha visto Apocalipsis cuando habla que Dios juzga a la gran ramera? ¿Se ha escuchado? ¿Sí? Cuando la Apocalipsis habla de la gran ramera, no habla de alguna religión en particular, de alguna institución en particular como algunos lo creen. La gran ramera es un sistema que adora a Dios y adora a todos los dioses. Y eso se llama fornicación. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Qué significa eso? Que Dios no quiere compartirte a ti con nadie. Amén. Mi esposo, ni yo, no quiero compartir a mi esposo con nadie. Amén. Dios es, y porque eso está mal, no, es que es lo correcto, ¿cierto? Entonces Dios que está juzgando a ese pueblo que al tiempo le adoraba, le buscaban, le temían, pero tenían otros dioses en su corazón. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, 24. Mateo 6, 24 dice: dice la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores, porque o aborrecerá al uno
y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí no está hablando de un ídolo de yeso o de palo. Aquí está hablando de las riquezas, del amor al dinero. ¿Qué otro ídolo podemos llegar a tener, cierto? Como iglesia, como pueblo de Dios. Aquí cuando leíamos en Jeremías, cierto, dice, te hiciste dioses para ti mismo. ¿Qué ídolo a veces sin darnos cuenta y porque nos apartamos de Dios, dejamos de orar, de buscarle, porque no nos gustan cosas o algo así y terminamos haciendo otros ídolos y no nos dimos ni cuenta? Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergüenza Israel al ser descubierto en ese momento. Así es descubierto nuestro corazón. El Señor sabe si realmente nosotros le amamos a Él o si tal vez preferimos otras cosas y no somos tan fieles como aparentamos ser. Amén. Pero ahora viene la parte bonita. Esa parte no es tan bonita, pero viene la parte bonita. ¿Cómo cubrir la vergüenza? ¿Cómo vamos a cubrir la vergüenza? Primer punto, no trates tú de cubrir tu vergüenza. Tú no vas a poder hacerlo por tu propia cuenta, por ti mismo. Miremos qué dice Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8. Génesis 3, versículo 6 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Estamos todos ahí, ¿cierto? ¿Estamos despierticos? Muy bien, esa es la actitud. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, tal cual lo que nos enseñaba ayer la hermanita Matilde, ¿cierto? Somos una influencia poderosa para nuestros esposos. Dice, entonces, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, ¿cierto? De unas maticas y se hicieron delantales y se taparon sus partes. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y esta historia usted y yo la conocemos, que Adán y Eva dice, venga, y ustedes porque están escondidos como si pudieran esconderse del Señor, ¿cierto? ¿Ustedes qué están haciendo? Y entonces ellos dicen, Señor, tuvimos miedo, ¿cierto? Ellos se sentían como avergonzados con el Señor, tuvieron miedo y salieron a esconderse. Entonces el Señor les dice, pero comieron del fruto que yo les dije que no comieran. Entonces Eva lo primero que hace es justificarse y decir, fue la serpiente la que me engañó. Primero Adán, porque le dice, comiste del fruto. ¿Y qué hace Adán? Fue la mujer que me diste, ¿cierto? ¿Qué hace él? Se justifica. Y le dice a la mujer, mujer, ¿pero qué hiciste? Y la mujer dice, fue la serpiente, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Se justificaron, nos justificamos. ¿Y ellos qué hicieron? Dice la palabra que antes de encontrarse con el Señor se hacen delantales y tratan ¿de qué? De cubrir su vergüenza. Pero eso los cubrió de Dios. ¿Algo pasó? ¿Algo cambió? Se sentían igual de avergonzados. Nada cambiaba. Ellos no podían cubrir su vergüenza. Nosotros tal vez podamos hacernos delantales y tratar de escondernos también para cubrir nuestra vergüenza. Que las personas no sepan en qué andamos, ¿cierto? Por allá en nuestra intimidad donde creemos que nadie nos ve. Pero la verdad es que estamos descubiertos frente a la presencia del Señor. Amén. Creemos que tapando lo que hicimos es suficiente, pero no hay nada que tú puedas hacer para cubrirte de los ojos de Dios. No podremos esconderte. Hoy en día la sociedad
dice, pues como que nos muestra lo siguiente, porque dice, no, pero la verdad en esa iglesia son exagerados, ¿cierto? Porque pues hoy estamos en un sistema en que dicen, eso es normal, ¿cierto? Como comenzábamos diciendo, somos pecadores, ¿cierto? Todos nos equivocamos, después la arreglamos, por ahora sigamos así, después la arreglamos. Y seguimos justificándonos, ¿cierto? Y esa justificación, ¿qué hace? Apaga nuestra conciencia y esquivamos ese dolor, esquivamos esa pena y seguimos adelante como las doncellas de Israel, danzando y cantando como si nada pasara. Nos cubrimos con pañitos de agua tibia y decimos, hay personas más malas que yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada a nadie, ¿cierto? Y sigo adelante. Gracias, mi hermana Martica. ¿Cierto? Digo, esa palabra de hoy no es para mí, es para mi vecino. Yo no necesito nada, ¿cierto? Yo le sirvo al Señor y cubro mi vergüenza con apariencias, con máscaras. Entonces, lo primero, ¿cómo cubrir la vergüenza? Definitivamente no hay nada que tú y yo podamos hacer en nuestras fuerzas para cubrir. Pero segundo, dice este mensaje, necesitamos dejar el orgullo. Ese es uno de los primeros pasos, reconocer que no hay nada que tú y yo podamos hacer. Y lo segundo, debemos reconocer el orgullo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 17 al 18. Apocalipsis 3, 17 y 18. Amén. Dice la palabra de Dios, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor, gracias, aquí el Señor da como un diagnóstico de la iglesia, ¿cierto? Él habla de las 7 iglesias, pero aquí está hablando de la iglesia de la Odisea, y él muestra como un diagnóstico, como cuando el médico nos dice, tomamos los exámenes, nos toman los exámenes y nos dicen cómo estamos. Entonces aquí el diagnóstico de Cristo es, tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero realmente tú eres pobre, estás desnudo, ¿cierto? Y además estás ciego. Esa es como la palabra que da el Señor, el diagnóstico. Aquí habla a una iglesia que cree en Dios. Aquí habla a una iglesia que no rechaza a Dios. Aquí habla a una iglesia que se le ha predicado el evangelio toda su vida. Pero es una iglesia que vive como si no necesitara a Dios. Que vive como ¿qué? Como si no lo necesitara, ¿cierto? Porque, como dice en Apocalipsis, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito nada. Estamos muy bien. Yo estoy bien. Delante de los ojos del Señor no hay quien me gane, ¿cierto? Estamos bien. Y ellos no entendían que eran los más necesitados en ese momento. El Señor dice que nosotros debemos comprar de Él
las vestiduras, ¿cierto? Ahí lo dice. En el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. De él debemos comprar esas vestiduras que cubran ¿qué? Nuestra vergüenza, ¿cierto? Pero, y aquí el Señor dice, miren, compren de mí, pero realmente ¿sabe qué hace el Señor? El Señor regala esas vestiduras, es un regalo para la iglesia de la Odisea, pero ellos no reciben el regalo, porque ellos ¿qué dicen? Yo no lo necesito, yo estoy bien, yo no necesito buscar como esos otros, ¿cierto? Yo estoy bien, tengo una buena relación con Dios, yo estoy bien. Yo no necesito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos cubrían su vergüenza con apariencia, ¿cierto? Por fuera parecía una iglesia rica, como dicen ellos, una iglesia, ¿cómo dice? Dice que rica, que no tenía ninguna necesidad. Ahora, el Señor sí puede a nosotros decirnos, yo conozco tus obras. Ese era el mensaje que Dios le daba a las iglesias de Apocalipsis, ¿recuerda? A todas les decía, o a la mayoría les decía, yo conozco tus obras. Pero el Señor no solo conoce tus obras, el Señor conoce tus pensamientos, mis pensamientos. Conoce nuestras intenciones, conoce por qué y para qué hacemos las cosas. Él sabe cuando nosotros pensamos, cuando estamos recibiendo un mensaje, pensamos es en el hermanito aquel o en la hermanita aquel que lo necesita. Él sabe que tú estás pensando eso, ¿cierto? Él sabe que no nos miramos a veces a nosotros mismos, que como esta iglesia nos creemos a veces, como la iglesia de la Odisea, no nosotros, como la iglesia de la Odisea creían que eran mejor que otras personas, mejores líderes, más espirituales que otros, ¿cierto? Pero el Señor sabe lo que pensamos. El orgullo nos impide ver nuestra propia condición. Y esa era una iglesia que estaba enceguecida, ¿cierto? Decía, úngete, esa iglesia, la iglesia de la Odisea, vendía ungüentos para mejorar la visión, ¿sí? Eran reconocidos por los mejores oftalmólogos y optometristas, ¿sí se dice así? Eran reconocidos por eso, eran reconocidos porque vendían un ungüento, mejor dicho, milagroso para que las personas lograran ver mejor. Pero el Señor dice, mejor compre de mí ese ungüento porque usted vende eso, pero no se da cuenta que usted está ciega. Es lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿cierto? El orgullo nos impide ver nuestra propia condición, distorsiona nuestra visión. El orgullo endurece nuestro corazón y nubla nuestro entendimiento. Porque nosotros podemos ver mejor el error de los demás, porque recuerde que aquí estamos hablando de la vergüenza ante los ojos de Dios, no de los hombres, ¿cierto? Entonces no somos nosotros quien para juzgar la vergüenza del otro. No sea que nosotros caigamos en la misma vergüenza, ¿cierto? ¿Se acuerda de la mujer adúltera? Recuerda que ella se encontraba en ese momento de vergüenza y todas las personas van y la llevan delante del Señor porque la ley decía que debía ser apedreada. Pero el Señor, ¿qué les dice a ellos? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. Así como yo aquí, ¿cierto? Yo no estoy lanzando piedras, mis hermanos. No es eso, ¿cierto? El Señor habla a ustedes, pero primero me ha hablado a mí y yo he sido confrontada, mis hermanos. Amén. Yo he sido confrontada. Tengo mucho de qué avergonzarme y el Señor lo sabe. Entonces, mire lo que dice la palabra. Bueno, ya miramos en Isaías. Entonces, cuando nosotros permitimos, o sea, el orgullo como nos enceguece tanto,
Nunca cambiamos, nunca. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien, ¿cierto? Nunca cambiamos. Creemos que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿cierto? Esa iglesia pensaba que no tenía de qué avergonzarse, pero no se daba cuenta que estaba caminando viringo delante de los ojos del Señor, así decía mi papá, viringo delante de todo viringo, ¿cierto? Delante de los ojos del Señor, ¿cierto? Entonces, ellos decían, esta iglesia de la Odisea decía lo que decía el pueblo de Israel ahí mismo en Jeremías. Miremos qué dice Jeremías capítulo 2, versículo 35. ¿Qué decía Jeremías 2:35? Jeremías 2:35 decía: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo. ¿Quién dice? El Señor. Porque dijiste, no he pecado, ¿cierto? Ninguna iglesia, mis hermanos, ninguna es inmune al orgullo, ninguna. Ni hay iglesias mejor que nosotros, ni nosotros somos mejor que las otras iglesias. Todos estamos expuestas a ese riesgo. Mientras más grande, mayor el riesgo, mayor la tentación, ¿cierto? Mientras más años vamos creciendo, mayor la iglesia puede llegar a ser una iglesia orgullosa, ¿cierto? Porque estamos expuestos, porque efectivamente somos seres humanos. Pero nosotros debemos para ir al Señor por ese ungüento, por esos vestidos, y que podamos humillar nuestro corazón delante del Señor. Mire lo que dice Jonathan Edwards. Dice: la persona orgullosa es muy capaz de encontrar faltas en otros. Con mucha facilidad encuentra la deficiencia en otros, pero un cristiano humilde tiene mucho que hacer en su propia persona. Encuentra tanto pecado en su propio corazón y está tan preocupado con la maldad de su corazón que él no se ocupa mucho del corazón de otros, hasta el punto que él se queja más de sí mismo que de otros. Eso lo dijo Jonathan Edwards. Tercer punto, ¿qué debemos hacer para cubrir nuestra vergüenza? No te sigas escondiendo. No te sigas escondiendo. Sal de tu escondite. Como cuando uno rompía un plato, ¿cierto? Cuando rompes el plato y va y lo metía allá a lo profundo de la basura, que la mamá no se diera cuenta que rompió el plato, ¿cierto? Que nadie sepa que pero resulta que la mamá llegó y encontró el plato allá roto, ¿cierto? Y la mamá dice: ¿quién rompió el plato? Hay un plato aquí roto, ¿quién lo rompió? ¿Qué tienes que hacer tú? Y decir: ¿qué tienes que hacer tú? Fui yo. ¿Cierto? Salgamos del escondite. No sabe esa carga cómo se le quita a usted, ¿cierto? Cuando usted dice: sí, fui yo. La vergüenza nos ayuda a entender que tenemos que asumir responsabilidades, ¿cierto? Yokoi Kenji dice: reconocer que estamos en un error no nos quita autoridad, nos da autoridad. Alguien nos vendió la idea que reconocer errores es como sinónimo de debilidad. Si cometiste un error, di: sí, fui yo. Yo lo hice, ¿cierto? Así lo hizo Daniel. Miren lo que hizo Daniel tan bonito. En Daniel capítulo 9, versículo del 7 al 10. Perdón que voy rápido, pero es que el tiempo me apremia. Daniel 9, del 7 al 10. Voy a leerle esta versión que está aquí. Daniel hizo lo mismo. Daniel habló en nombre del pueblo de Israel, ese pueblo que estaba adorando a otros dioses, ¿se acuerda? Mire lo que Daniel dice. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: Señor, escúcheme, Señor, tú tenías la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti.
Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra Él. ¿Qué dice Daniel? Señor, fuimos nosotros. Amén. Nosotros pecamos contra ti. Salgamos de ese escondite, no carguemos con esa maleta. Ya voy terminando. Cuarto punto, necesitas aprender a depender de Cristo. Para ser libres, para ser cubiertos de esa vergüenza. Necesitas aprender a depender de Cristo, aun cuando crees que no lo necesitas, como la iglesia de la Odisea. Pablo decía, por tanto de buena gana yo me gloriaré en mis debilidades, porque Dios se hace fuerte en mi debilidad. Por eso Pablo decía, sí, yo soy el peor de todos los apóstoles, ¿cierto? Él decía una vez, en algún momento él dice, yo soy basura. Así dice Pablo en su palabra, ¿cierto? No estoy mal, ¿sí? Así dice. De hecho, la traducción del griego dice que la traducción no era basura, sino estiércol. Y que él dice, por tanto, yo me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, nosotros como iglesia, mis hermanos, y esta palabra sí es para nosotros. La otra pues también, no sé, para cada uno, pero esta es directa. Dice, aún cuando compremos una propiedad, aún cuando triunfemos en distintas áreas de nuestras vidas, aún cuando Dios nos permita hacer miles de obras piadosas para muchos, aún cuando Dios nos permita servirle con toda nuestra vida, ¿cierto? Debemos siempre depender de Cristo. Debemos depender de Cristo. Aun cuando recibamos honra y reconocimiento de los hombres, seguimos dependiendo de Cristo. Seguimos necesitando de Él. Sin Él, mis hermanos, a pesar de todas las comodidades, como en la que creía que estaba la iglesia de la Odisea, sin Él estamos perdidos. Estamos perdidos. Sin Él nada somos. Por eso los apóstoles no apreciaron más sus vidas que al Señor. Por eso los apóstoles gastaron sus vidas. Por eso sus apóstoles se privaron de esas comodidades, se privaron de tantas cosas, ¿cierto? Porque ellos entendieron que las riquezas del Señor eran lo que ellos necesitaban, que el vestido del Señor era lo que ellos necesitaban, a tal punto de que dieron su vida por Cristo. Amén. Seguimos siendo y seguiremos siendo, mis hermanos. No olvide esto. Y el Señor me recuerde a mí en mi corazón. Crezcamos, triunfemos, salgamos adelante. Sí, porque el Señor nos va a bendecir. Pero no nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Y sigamos sintiendo la misma necesidad de Cristo como cuando le conocimos. Amén. Y por último, corre a los brazos de Jesús y permite que Él te ponga un vestido nuevo. Amén. Él lo hace, mis hermanos. Él lo hace. O sea, es tan maravillosa su misericordia. ¿Qué dice el Señor? La iglesia le decía, yo no lo necesito, yo soy así. A mí me enseñaron así y ya, ¿cierto? Pero no sabía que estaba desnuda. Y el Señor dice, ven a mí, yo te doy lo que necesitas. Yo puedo cubrir tu desnudez. Yo puedo cubrir tu vergüenza. Yo les voy a contar un hecho bochornoso en mi vida. Cuando tenía 8 años, me oriné en la cama. y resulta que, póngale cuidado lo que pasó. No se rían de mí. Yo me levanté y yo dije, ay no, ¿qué me pasó? Qué vergüenza. ¿Qué le voy a decir? Mi madre me va a regañar. Y yo pensé por un momento poner las cobijas en la cama y irme para el colegio y hacer como si nada pasara. Pero las mamás nos conocen. Y ella me miraba y me decía, Judy, ¿qué te pasa? Y entonces yo le dije, madre, es que me pasó esto. Perdónenme que lloro, pero para mí fue tan importante. Y entonces yo le dije, es que me pasó esto. Y entonces, ¿qué hizo mi mamita? Ella me dio una instrucción y me dio unas instrucciones para que eso no volviera a pasar. Me dio sábanas limpias y me dijo, ya pasó, tranquila. Así hace el Señor
Señor contigo. Sí, tú puedes tener situaciones que avergüencen tu corazón, sí, pero mira, el amor del Señor es tan grande, que solo tú tienes que decir y reconocer, sí, Señor, yo estoy haciendo esto, tú lo sabes. ¿Y sabes qué hace el Señor? El Señor dice, no te preocupes, ven, yo tengo un vestido nuevo para cubrir tu vergüenza. Amén. Esa es la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, que corramos a Él así con todo lo que somos, sin apariencias, mis hermanos, sin máscaras. Pero ya despojémonos de ese orgullo que a veces nos hace sentir mejores que otros y que no nos deja ser aquellas personas que el Señor quiere que seamos. No vivamos dependiendo, buscando agradar al hombre, porque Él no podrá salvarte. Él podrá reírse de tu vergüenza. Él podrá juzgarte, criticarte por lo que tú hiciste o dejaste de hacer, ¿cierto? Pero Él no te va a salvar a ti. ¿Quién lo va a hacer? El Señor Jesucristo. Después de sentirme avergonzada y con miedo, pues yo sentí un alivio en mi corazón. Sentí un alivio en mi corazón. Y no solo eso, sino que me sentí amada por mi mamita. Me sentí amada, me sentí tan tranquila. Y así nos sentimos cuando el Señor cubre nuestra vergüenza. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el Señor quiere que tú experimentes de Él y que ya no dependas más de ti mismo. No sé cuáles hayan sido las decisiones equivocadas que tú hayas tomado. No sé si te han querido lanzar piedras por eso. No sé cuál sea tu vergüenza, pequeñita o grandecita. Pero el Señor está aquí para decirte: yo soy el que cubre tu vergüenza. Yo tomé tu desnudez en la cruz. Y quiero que leamos este texto para terminar. En Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Hebreos 12:2. Yo voy a leerlo en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra. Amén. ¿Lo encontramos? Hebreos 12:2. Dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mis hermanos, Jesús fue desnudado. Te digo porque el Señor Jesús fue desnudado para cubrir tu vergüenza. Él sintió la mayor vergüenza del universo, el Hijo de Dios, vestido de su gloria y de su majestad, que no cometió ningún pecado, que no hizo nada malo, pero fue tratado como el peor de los ladrones. No sé si esto le haya causado vergüenza al Señor. Él iba avergonzado, porque Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Porque Él llevó nuestro pecado. Cristo estuvo dispuesto a sufrir esa vergüenza para cubrir la tuya y la mía con su perdón y su misericordia. Ahora deja que el Señor te cubra con su justicia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amén. Y yo quiero que usted mismo, hoy allí cierre los ojos y salga de su escondite. Esta es su oportunidad. Ay, qué alivio es salir de ese escondite y decir: sí, yo fui, no andar con esa angustia en el corazón del temor de ser descubierto, el temor de ser avergonzados. Sal de ese escondite y dile al Señor: sí, yo fui, yo soy. Señor, tú me conoces. No hay pensamiento que se oculte de tus ojos. Tú sabes lo que hay en mí. Sal de tu escondite. Él te está viendo.
Él conoce tu corazón. Él conoce cada pensamiento y sabe con qué has luchado todo este tiempo. No te resistas. Sí, aún aquello que está en tu corazón y que hasta te da temor decirlo, no te resistas. Dile, Señor, yo lo hice esto. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, que si nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente te perdona, sino te limpia. Y no solo te limpia, sino te cubre con su justicia. Y no solo te cubre con su justicia, sino que te pone sobre una roca alta, sino que te exalta, porque saben, la palabra de Dios dice que el que se humilla, este será exaltado. Permite que sea el Señor el que te exalte. Oh Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Estamos desnudos delante de tu presencia. Estamos al descubierto de tus ojos, Señor. Por favor, Padre, perdónanos. Perdónanos cuando hemos pensado que no necesitamos y que hay otros que necesitan más que nosotros, Señor. Perdónanos, Dios. Porque a veces nos cuesta tanto mirarnos a nosotros mismos, Señor. Queremos huir de lo que podemos tal vez ver. Padre, yo hoy te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tu luz, que tú seas sacando toda tiniebla a la luz. Ahora mismo. Ese recuerdo, ese pensamiento, esa verdad que quiere esconderse allí en un cajón, en lo más oculto. Saca toda tiniebla a la luz. El Señor lo va a hacer en esta hora. No para que tú te vayas triste, sino para que te vayas feliz. Él saca esa tiniebla porque Él quiere limpiarla, cubrirte, sanarte. Te toma en sus brazos, te pone un vestido hermoso, blanco, limpio. No ese vestido que nos hace sentir súper espirituales, sino esas vestiduras que nos hacen decir, Padre, gracias. Señor, gracias. Porque tú me vistes no solo con tu justicia, sino con tu paz. Tú me vistes no solo con tu justicia, sino con tu amor. Aquí es donde puedo ver cuán grande es tu amor por mí. Señor, gracias. Padre Santo, gracias porque tú nos levantas como una iglesia diferente. Yo lo sé, yo lo creo, Señor. Somos diferentes, porque entendemos cuánto necesitamos depender de ti. Entendemos que sin ti nada somos, Señor, y que tan solo somos instrumentos, y que si algo podemos hacer por ti, pues es porque nos toca, Señor, porque hacemos lo que nos corresponde hacer. No porque seamos mejores o malos o peores que nadie, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a depender de ti en todo nuestro caminar, cuando estamos en tiempos difíciles, pero también cuando estamos en aquellos buenos tiempos donde pensamos que nada necesitamos, cuando pensamos que estamos bien. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Habla con el Señor. Habla con el Señor en esta hora y dile gracias. Coloca en esta mañana tu mirada en Jesús. La palabra de Dios dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Míralo a Él. Míralo a Él. Míralo solo a Él. No te mires más a ti mismo. Míralo a Él. Porque cuando tú lo miras a Él, vas a velar por honrarle, por agradarle, por tomar esas decisiones correctas, porque lo miras a Él, porque dependes de Él, porque quieres siempre agradarle, porque sabes que estás desnudo ante sus ojos y quieres hacer lo correcto. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús para que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, desde el menor hasta el mayor, seamos esos obreros que se presentan delante de ti, porque no tienen de qué avergonzarse, porque tú has cubierto nuestras vergüenzas.
Gracias, Padre. Señor, encomiendo a ti mi vida porque soy la primera, Dios. La primera que ha de ser desafiada. La primera, dice tu palabra, que me debo enseñar a mí misma. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdame a mí. Danos esa gracia y ese poder y que esta verdad tuya guíe cada paso y cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.